El Señor les bendiga, hermanos. Por favor, si abren sus escrituras al primer libro de los Reyes, capítulo 17. Vamos a leer el primer versículo de ese capítulo, primero de Reyes, capítulo 17 y verso 1. Un testimonio necesario. Ese es el título de nuestro estudio de hoy. Un testimonio necesario. Primero de Reyes, capítulo 17 y verso 1. Dice, hermanos: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vamos a leerlo de nuevo. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Pueden sentarse, hermanos. Un testimonio necesario. Este versículo que hemos leído, hermanos, se produce en medio de una gran confrontación que se había generado a raíz de que Acab, fíjense ustedes que el Acab que está mencionado ahí es el rey de Israel. Acab, siendo rey del pueblo de Dios, se había casado con Jezabel, una mujer pagana. Y no solo había cometido el error grave de casarse con una mujer pagana, sino que se había sometido a la adoración al dios de Jezabel. Un dios terrible, Baal. Un dios tan terrible, hermanos, que la forma más común de adorarlo era sacrificarle niños en fuego. Era la forma más, vamos a decir, adecuada en aquella creencia tan terrible de adorar a este Dios. Por eso, hermanos, en la ley de Moisés dice desde el Pentateuco: maldito aquel que haga pasar a sus hijos por fuego. Advertía la ley de Moisés a no hacer esto, porque el culto de Baal o a Baal era muy antiguo. Y desafortunadamente, este momento en el que encontramos al profeta Elías en esta confrontación se produce justamente en ese contexto. El pueblo de Israel había abandonado a Jehová y adoraba a Baal, comenzando por el rey, y todo el pueblo con él habían dejado de lado a Jehová. Jehová era ya algo olvidado, Jehová era ya algo pasado de moda, y el Dios que adoraban era Baal. Pero en este capítulo 17, hermanos, si ustedes se fijaron, comienza el verso 1 diciendo entonces. Entonces dice ahí en la primera palabra del capítulo 17. Ese entonces, hermanos, nos sugiere algo muy interesante para todos nosotros. Comienza con esa palabra entonces, porque esto quiere decir, hermanos, que en medio de todo aquel caos generalizado en medio del pueblo, en medio de toda aquella apostasía, en medio de todo aquel desprecio hacia el nombre de Jehová, en medio de todo aquel abandono de la verdad de Dios, de la verdad del Dios vivo, Jehová iba a comenzar a mover su mano y todo iba a cambiar. Entonces, como diciendo, entonces comenzó Dios a intervenir en esta situación. Algo verdaderamente terrible. Jehová comenzó a mover su mano a favor de su pueblo. Pero tenemos que notar, hermanos, que en este movimiento de la mano de Dios va a jugar un papel importantísimo Elías. Ese hombre que va a testificar del Dios verdadero en medio de aquella crisis nacional que afectaba a la nación de Israel. Y va a testificar, hermanos, de una manera valiente, de una manera peligrosa, pero valiente. ¿En qué sentido, hermanos, decimos que Elías va a testificar de una manera
peligrosa pero valiente, porque él asume toda la responsabilidad de la sequía que Dios había enviado sobre Israel. Él dice claramente en ese versículo: vive Jehová, que no lloverá, ni habrá rocío sobre la tierra, sino por mi palabra. Imagínense ustedes qué tremendo eso, diciendo: yo voy a decidir. Para nosotros es fácil entender, hermanos, que él lo está diciendo comprendiendo que Jehová es en realidad quien está enviando este juicio. Pero aquellos que no conocían a Jehová, aquella nación de Israel que ya no tenía conocimiento del Dios verdadero, inmediatamente diría: este es el culpable, este es el hombre que ha causado la desgracia de la nación. Y por supuesto significaba un grave riesgo para la vida de Elías. La gran pregunta es, hermanos, ¿cómo o de dónde sacó fuerzas Elías para presentar un testimonio tan importante de Dios en aquella situación tan terrible? ¿De dónde sacó él el valor, el denuedo, la disposición, la voluntad de dar testimonio del Dios verdadero en un mundo que ya no tenía conocimiento de Dios? ¿De dónde vino su fuerza? En primer lugar, hermanos, su fuerza vino de asumir su responsabilidad delante de Dios. Cuando él dice, hermanos, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, él está diciendo: tengo que decirle al rey, tengo que decirle al pueblo que se están condenando a muerte al abandonar a su Dios. Era peligroso porque era aceptar la culpa de lo que estaba sucediendo en el país. Era ponerse la soga al cuello, decirle esto a Dios, al rey, el rey que tenía todo el poder, el rey que tenía toda la autoridad. Era atentar contra su propia vida. Pero Elías sabía, hermanos, que tenía que hacerlo. Fíjense de dónde vino la fuerza para Elías. Elías se da cuenta: Jehová ha enviado un juicio sobre la nación por su apostasía. Si yo no les advierto que Dios está vivo y que todavía puede bendecirles, se van a morir todos. Es decir, hermanos, se da cuenta de que su pueblo Israel está a punto de ser borrado de la tierra y él no quiere que eso pase. Elías sabía que tenía que hacer aquello. Empezando por el mismo rey, a quien le dice estas palabras, pues el rey mismo había preferido, como ya dijimos, al Dios de su esposa y había abandonado a Jehová de los ejércitos. Elías, hermanos, sin duda había sido enviado por Dios precisamente con este propósito, para que diera testimonio de su nombre al rey y a la nación entera. Entonces, hermanos, la fortaleza, el valor y la valentía vinieron a la vida de Elías, en primer lugar, asumiendo su responsabilidad para con sus hermanos judíos. Él se da cuenta de que no es posible que todos vayan a morir porque no tienen conocimiento de Jehová. Él se da cuenta de que es su responsabilidad darles testimonio del Dios verdadero, darles testimonio del Dios vivo, darles testimonio del Dios todopoderoso que puede hacer llover sobre la tierra otra vez si se vuelven a Él. De ahí vino su fuerza, de ahí vino su valor, de ahí vino su valentía. Además, hermanos, vino de la convicción de saber que solo Jehová es un Dios verdadero. Esto lo entendía perfectamente Elías. Para la nación entera, hermanos, fíjense qué terrible es ese momento. Para la nación entera, para Israel entero, Jehová era un Dios muerto. Jehová era un Dios que ya no tenía vida. Jehová era un Dios fantasma. Era un Dios, hermanos, desdibujado en la realidad del pueblo de Israel. Qué sorprendente es esto. Pero para Israel, para el pueblo de Dios, el único Dios vivo era Baal. Qué cosa más terrible, qué momento más tremendo.
Quiere decir entonces, hermanos, que Elías se da cuenta de que solo Jehová es un Dios verdadero y vivo. Y si el pueblo no despierta a esta realidad, ya no queda esperanza para ellos. Van a morir todos. Van a morir absolutamente todos. En esta comprensión de esta verdad, hermanos, nació la fuerza y el valor de Elías para testificar de Jehová. ¿Por qué es importante esto para nosotros hoy en día? Porque afirmar nuestra fe en el mundo de hoy es a veces una cosa peligrosa. Porque desafortunadamente, hermanos, el mundo en el que hoy vivimos, creo yo, hermanos, sorprendentemente, me voy a atrever a decir esto. Creo que para la mayoría del mundo, el Dios verdadero es un Dios muerto. Este es el momento que estamos viviendo. El Dios verdadero, hermanos, es un Dios que ya no existe. Y por esto, hermanos, a veces nos atemoriza hablar del Dios verdadero en ciertos círculos de personas, entre los cuales hablar del Dios verdadero es ridículo, es risible, es cómico. Hablar del Dios verdadero, hermanos, casi es una payasada. Es el mundo en el que estamos viviendo hoy en día. Es más, puede suceder, hermanos, que en la presencia de cierto tipo de personas nos sintamos atemorizados y no hablemos de nuestro Dios y no le confesemos como el Dios verdadero. Preferimos aceptar, hermanos, esas ideas y algunos dichos como aquel que dice: de política y de religión es mejor no hablar. Y dejamos de dar testimonio del Dios verdadero. Pero a nosotros, al igual que a Elías, nos toca hablar la verdad. A nosotros nos corresponde decirle al mundo que la terrible situación por la que atravesamos es consecuencia de nuestro alejamiento del único Dios verdadero. Esto no tiene otra explicación. Esto no tiene explicaciones científicas. Esto no tiene explicaciones políticas. Pueden haber cosas científicas y políticas que intervengan en el proceso terrible que estamos viviendo, pero su origen, su verdadero origen, está en el hecho de que el mundo se ha alejado del Dios verdadero y lo ha matado. Lo ha asesinado, y el Dios verdadero es para muchos un Dios muerto. Pero por eso es necesario, hermanos, anunciarle a este mundo que las sequías presentes que estamos sufriendo en tantos aspectos de la vida son el producto de que nos hemos alejado de Dios. No busquemos la explicación en asuntos políticos, en asuntos médicos, en tantas otras cosas, en creencias, en tradiciones, en supersticiones. La raíz de todo nuestro mal está en que esta sociedad ha matado a Dios. Por esto es que tenemos que anunciar al Dios verdadero. Y tenemos que decirle al mundo que el Dios verdadero es el único Dios vivo. Que Cristo Jesús es el único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Que todos los demás dioses están muertos. Que todos los demás dioses son falsos. Y que el único Dios verdadero, el único que tiene la fuerza, el poder y la soberanía para transformar nuestra realidad, se llama Jesús de Nazaret. Él es el único que puede cambiarnos. Él es el único que tiene respuesta. Si nos calláramos, la sal va a perder su sabor. El Señor Jesús utilizó esta figura en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Le decía a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal perdiera su sabor, ya no sirve para nada. Será hollada por los hombres. Estas palabras son terribles. Son terribles, hermanos, verdaderamente terribles en este momento que estamos viviendo. En aquellos días, hermanos, la sal era un asunto muy importante. Y con el tiempo, no teniendo ellos
buenos recursos para almacenarla adecuadamente, con el tiempo la sal perdía su sabor. Imagínense ustedes qué utilidad tendría la sal en la cocina si no sala. La tiran porque no sirve para nada. Y el Señor estaba diciendo entonces, si el pueblo de Dios deja de proclamar la verdad, ya no sirve para nada. Entonces será hollada por los hombres. En aquellos días, cuando la sal se arruinaba en grandes cantidades, la tiraban en los caminos y la gente entonces pisaba, caminaba sobre ellos. Sobre la sal transitaban los hombres, los animales, las bestias, las carretas, hasta que la hacían desaparecer. Y esto es parte de lo que el Señor está diciendo. Si la iglesia de Cristo deja de proclamar la verdad, va a ser pisoteada por los hombres y no va a servir para nada. Estaba advirtiendo el Señor de que precisamente es en estos tiempos en que el mundo está empeñado en matar al Dios verdadero, en que la iglesia tiene que llenarse de sabor, tiene que ser capaz de intensificar su sabor para ponerle gusto a la vida del hombre que ha abandonado al Dios verdadero. Esta es la tarea de la iglesia y no podemos perdernos la oportunidad de llevar esperanza a este mundo que se pierde. En segundo lugar, hermanos, la fuerza de Elías para presentar este desafío, este testimonio de Dios, vino de su capacidad de permanecer en la presencia de Dios. Allá en ese mismo versículo 17 que leímos, dice: así dice Jehová, en cuya presencia estoy. Fíjense bien ustedes en esas palabras. Así dice Jehová, en cuya presencia estoy. ¿Qué quería decir, hermanos, Elías? Elías le está hablando al rey. Fíjense qué importante es esto. Elías le está hablando al rey Acab, al hombre más poderoso en aquella tierra, y le dice: físicamente estoy delante de tu presencia. Estoy delante de la presencia del rey terrenal, pero espiritualmente estoy delante de la presencia de Dios. Físicamente estoy sujeto a tu poder como rey terrenal, pero espiritualmente me gobierna la mano del Todopoderoso. Y nadie me va a poder detener. Quiere decir, hermanos, que Elías no se presentó delante del rey en una actitud servil, sometido, humillado. No quiero decir con esto que no tenía temor. Yo creo que sí tenía temor. Lo podía matar, podía acabar con él. Pero dentro del temor que sentía, hermanos, sentía también una fortaleza muy superior al saber que había sido enviado por el Todopoderoso, que había sido enviado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso le daba a él fuerza, hermanos, para presentar su mensaje. Elías no ignoraba la grandeza, la autoridad y el poder de Acab. Era el rey de Israel. Pero al mismo tiempo decía: pero hay un rey muy superior a ti, y este es el que me ha enviado a mí. En cierto sentido, hermanos, yo creo que Elías en el fondo de su corazón decía: yo no me humillo ante ti, tú te vas a humillar delante del Dios verdadero. Tú te vas a humillar delante del Dios que me ha enviado. Esta confianza, hermanos, no había llegado a Elías mágicamente. No había llegado a Elías, hermanos, porque él se levantó aquella mañana y dijo: siento una valentía especial este día. No había llegado, hermanos, como arte de magia. Esto había llegado, hermanos, estando en la presencia de Dios, en cuya presencia estoy. La confianza en el Dios verdadero, hermanos, se había cultivado permaneciendo en la presencia de Jehová.
Y permanecer en la presencia de Jehová significa estar en Él en todo tiempo y en todo lugar. Estar en la presencia del Señor significaba tener una comunicación constante con Él. Y esa comunicación constante con Él le daba confianza. Fíjense qué importante es esta comunicación. Permanecer delante de Dios le había significado a Elías la posibilidad maravillosa de que Jehová viniera a él. Fíjense lo que dice en el verso 2. Y Jehová vino a mí. ¿Cómo dice el verso 2 del capítulo 17? Primero de Reyes 17, verso 2. Dice, y vino a él palabra de Jehová. Qué interesante es esto, hermanos. Elías no salió a buscar la palabra de Jehová. La palabra de Jehová vino a él. Qué tremendo es esto. Esto es verdaderamente tremendo, hermanos. El Señor vino a él. No es que Elías andaba diciendo, Señor, háblame. No, Jehová venía a él porque estaba en su presencia. Porque estaba constantemente en la presencia de Dios. Porque la persona de Dios llenaba su mente, su corazón y su alma permanentemente. Y esto facilitaba que la palabra de Dios viniera a él. ¿Qué significa entonces para nosotros hoy estar o permanecer en la presencia del Señor? En primer lugar, debe significar que nosotros somos cristianos siempre y no solamente cuando estamos en la iglesia. Somos cristianos 24/7 y no solamente los domingos durante el culto. Significa que testificamos de Cristo siempre y no solamente cuando participamos de alguna actividad en la iglesia. Permanecer en el Señor significa llenarnos de Él constantemente en nuestros pensamientos, sentimientos, actitudes. Significa llenarnos de todo aquello que glorifique el nombre de nuestro Dios. Significa, hermanos, vivir de tal manera que cada una de nuestras acciones glorifique el nombre del Dios que nos ha salvado. Permanecer en el Señor, permanecer en su presencia, significa estar conscientes de que aunque Dios ha muerto ya en muchos ambientes del mundo, aunque ya nadie se acuerda de Él, aunque algunos lo confiesan solamente de labios para afuera, pero viven como si Él no existiera, pero aún, hermanos, siendo el mundo como es, nosotros tenemos la responsabilidad de testificar que hay un solo Dios que vive, que hay un solo Dios que tiene poder, que hay un solo Dios que tiene respuesta, que hay un solo Dios que verdaderamente puede cambiar la realidad de este mundo. No podemos evitar, hermanos, encontrarnos con ese mundo vacío de Dios. No podemos evitarlo porque nosotros también vivimos en él. Allí trabajamos, allí compramos, ahí nos divertimos, ahí comemos, gracias a Dios. Pero nosotros debemos permanecer en el Señor, estemos donde estemos y con quien estemos. Nos movamos en el ambiente en que nos movamos, allí debemos testificar de nuestro Dios. Y eso solo se logra permaneciendo en Él. Y permanecer en Él significa dedicando tiempo a la oración, a la lectura de la palabra, congregándonos fielmente en una actividad continua, hermanos, que se puede dar en cualquier lugar y en cualquier momento. Cuando se permanece delante del Señor, la palabra de Él va a venir a nuestra vida. Pero hoy en día, hermanos,
Muchas personas, aún dentro del pueblo de Dios, andan buscando quien les revele lo que el Señor quiere decirles. Andan buscando un profeta, andan buscando cualquier persona que les pueda decir qué es lo que Dios quiere con su vida. ¿Y por qué tenemos que andar buscando un profeta para que nos diga lo que Dios quiere? Si permanecemos delante de Él, su palabra va a venir a nosotros. No tendremos que buscar a nadie. No tendrá nadie que decirnos, mira, dice el Señor. Dios nos dirá a nosotros, yo digo esto. Mi palabra dice esto. Yo quiero que hagas esto. Este es mi plan para tu vida. ¿Por qué mucha gente anda buscando quien le revele la verdad de Dios a su vida? Porque no está en la presencia del Señor. Pero el que busca a Dios y permanece en su presencia, la palabra de Dios vendrá a él. Dios vendrá a su vida y le indicará cuál es la ruta que quiere que siga. Le va a iluminar el camino cuando la confusión llene su mente. Le va a dar fuerza y valor para enfrentar los momentos difíciles. Le va a dar serenidad para enfrentar esos momentos que a veces nos provocan tantas emociones destructivas. El Señor va a venir a nosotros y nos hablará con todo el poder de su fuerza para ministrarnos y darnos fortaleza en medio de nuestras debilidades. ¿Cuántas cosas quiere decirnos el Señor? ¿Cuántas cosas quiere hablar el Señor a nuestra vida? Y mientras nosotros andamos buscando al profeta, Él nos está gritando lo que quiere hacer en nosotros, pero no lo escuchamos. Y no lo escuchamos porque no hemos entrado en su presencia. Pero este hombre, hermanos, que dio aquel testimonio tan valeroso, encontró su fuerza en la presencia de Dios. Encontró el valor en la presencia de Dios. Encontró el mensaje que tenía que comunicar al rey y al pueblo estando en la presencia de Dios. Todo lo que él necesitó para ir poniendo las bases de lo que más tarde va a ser una gran victoria sobre Acab, Jezabel y los Baales, comenzó estando en la presencia de Dios. Si nosotros queremos, hermanos, realmente dar un testimonio efectivo a este mundo perverso en el que vivimos, necesitamos estar en la presencia de Dios. Necesitamos estar en comunión con Dios y la palabra de Él vendrá a nuestra vida y sabremos cómo testificar de ese Dios verdadero que es la única esperanza para este mundo. En conclusión, hermanos, el mundo de hoy está empeñado en negar a Dios y sacarlo de su vida. Al cristiano no le queda otro camino sino venir delante de este mundo y decirle que debe volverse a Dios si quiere ver una salida verdadera, real, a esta crisis que nos abate a todos. Sabemos que esto no es fácil, pero tenemos que hacerlo por nuestro propio bien y por el bien de toda esta sociedad que se cae a pedazos. No es fácil, pero en la presencia del Señor vamos a encontrar la fuerza, vamos a encontrar la sabiduría, vamos a encontrar la luz para poder comunicar, para poder dar un testimonio valiente de este Dios único y verdadero, que solamente Él tiene respuesta a la crisis terrible que nos agobia en este momento de la historia. Que el Señor nos ayude para que todos podamos estar en su presencia y en su presencia llenarnos de todo lo que necesitamos para dar un testimonio valiente de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre.